en la parte de atrás, vienen apartados así como que si te sientes triste, la cita. Si te sientes en tribulación, si has perdido a alguien, si quieres dar gracias por un nuevo trabajo, si te cambiaste de casa. O sea, yo cuando los empecé a ver dije, o sea, también el cambiarte de casa, ¿sí me entiendes? Entonces te lo pone tan fácil, porque luego a veces es tan, cuando te dicen, bueno, por ejemplo, a mí me ha tocado, una hermana una vez me dijo, ¿sabe qué, hermana? Lea Filipenses 3:15, y yo así de, sí, está bien. Pero llego a mi casa y lo veo y estaba así como que, ¿qué era? Ay, son cosas que dice el Señor, gracias, lo necesitaba. ¿Y dónde te va a hablar? En su palabra. Porque luego a veces decía, Señor, es que, háblame. Luego a veces queremos que el Señor te hable, bueno, sí te habla interiormente, pero háblame. Entonces, ¿dónde te va a hablar? En su palabra. Entonces estoy así como que, gracias, Señor, vuelve a hablar. Y a veces somos tan convenencieros, ¿verdad? Queremos escuchar lo que yo quiero escuchar. Y el Señor, ¿cuántas veces no nos habla en su palabra? No, esto no es para mí, a ver. Y le vuelvo a, no, esto tampoco no es para mí. Es lo que sí nos gusta, ¿verdad? Y la ojeamos, y no. También verdaderamente que se nos note, ¿verdad? Que leemos la Sagrada Escritura. Porque de repente puedo decir yo leo la Sagrada Escritura y el Señor me habla y me habla y me habla hermoso. Pues sí, pero que se te note, ¿verdad? ¿Y cómo se te va a notar? Pues en el diario vivir, ¿verdad? En el trato hacia las demás personas, ¿verdad? Ahí es donde se va a notar que estamos leyendo, que estamos alimentándonos con la palabra del Señor, ¿verdad? Qué bárbaros, no nos cansamos, creo que de leer la Sagrada Escritura y siempre nos deja una enseñanza nueva, ¿verdad? Siempre nos deja una enseñanza nueva. Ajá, no, hay que recordar que los ojos son el reflejo del alma, ¿verdad? Lo que nosotros tengamos en nuestra alma es lo que vamos a reflejar con nuestras actitudes, con nuestra presencia, con nuestro modo de movernos, con nuestro modo de hablar, ¿verdad? Alguien que... algo también que decía, sí lo refleja uno con el testimonio, ¿verdad? El testimonio, quien vive la palabra, quien está, lo mencionabas bien, Jorge, ¿verdad? No es devorar, déjamela como, no, sino de leerla, meditarla, ¿verdad? Y eso que tú estás ganando, obviamente lo estás dando a los demás. Un ejemplo que a mí me gustaría poner para todos los jóvenes que nos están viendo, a ver, dame un ejemplo de nutrición y que me va a llevar a la santificación a través de la palabra. Un ejemplo es, hagan lo que Él les diga. Por eso me gustó mucho esa comparación de el manual de vida, porque ahí viene todo para ser santo, ¿verdad? Nos santifica. Y también ahorita ustedes lo mencionaban muy acertadamente. Lo importante es saber que este alimento nos protege. La palabra, déjenme decirles, es la única arma ofensiva, las demás son defensivas, todo lo que tenemos. La palabra es un arma ofensiva, es decir, que nos permite, ¿verdad?, realizar. Y quiero compartir algo para no dejar esto flotando, rápido, se los digo, dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, sabiendo que en ella encontraremos el alimento que necesitamos, la fuerza para resistir, la sabiduría para elegir el camino por el cual debemos caminar, la verdad de lo que el Señor nos enseña. Esta espada de la palabra es la única arma ofensiva de que disponemos. Las demás son defensivas. Con ellas podemos derrotar al mundo y sus doctrinas. Por eso decía ofensivas, ¿no? Que son las que nos permiten pelear. Y algo así ya para concluir este comentario es tener mucho cuidado. Hay quien dice, el Señor me habla a través de la palabra, es cierto, pero ¿en qué clima? Si se me ocurre ahorita estoy triste y llego y me siento aquí en la sala y digo, Señor, háblame, abro la Sagrada Escritura y me dice, sepulcro blanqueado, raza de víboras, mató mi fe. Necesitamos saber el clima. Si estoy en un clima y en un ambiente de oración, seguramente estoy en contacto con Dios. Pero si ahorita me voy a la feria y me golpean y quiero pedirle al Señor algo y abro la Biblia, tener cuidado, saber interpretar lo que el Señor nos está diciendo. Y Él es claro, el Señor es muy claro.
Y fíjense, para reafirmar un poquitito lo que estaba platicando ahora de tirar la toalla y todo esto, ¿verdad? Hacia los jóvenes, fíjense lo que dice en Primera de Juan 2:14, dice, les he escrito, jóvenes, porque son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno, palabra de Dios. Fíjense, aquí el Señor nos dice, han vencido al maligno, pero ¿por qué? Porque tienen la palabra de Dios. Porque como se decía, la saboreamos, la estudiamos, la analizamos. No es leer por leer, como decía hace un rato yo, ¿verdad? Leer cualquier libro, sino es la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nos va a dejar mucha enseñanza. Y aquí nos dice, ¿verdad? Ánimo, ustedes tienen la palabra de Dios. Y si la tienen, si la leen, han vencido entonces al mundo. De hecho, pues para leer la palabra de Dios a veces es necesario meternos adentro de la palabra de Dios, imaginarnos lo que Él nos quiere decir para poderla digerir mejor, ¿verdad, Jorge? Sí, bueno, pues es que, pues decíamos hace ratito, el leer, bueno, nos podría ser hasta cierto punto fácil, ¿verdad? Pero pues hay que meternos y bueno, una manera, yo creo, ¿verdad? Que una manera muy, muy importante de introducirnos a la palabra de Dios es la práctica. La práctica es importantísima, porque sin la práctica, pues verdaderamente lo que leímos se nos va a olvidar. La verdad es que se nos va a olvidar. Ayer estaba leyendo un libro que tengo por ahí que me gusta mucho, que pues habla como de poemas, y luego hoy en la mañana dije, bueno, pues tengo ganas de decirle algo al Señor, ¿verdad? Pero como no lo practiqué, llegué y me dormí, pues ya se me había olvidado, ¿verdad? Y pues me acuerdo que sé que los pajaritos y al último uno, pues como no lo puso uno en práctica, a veces lejos de que nos ayude la palabra, pues nos perjudica, así como decías tú, ¿verdad? El ambiente en que la leemos, bueno, pues no es el propicio. Por eso hay que practicar, hay que leer y practicar. Y bueno, pues me parece que tenemos unos saludos por ahí, ¿sí? ¿No? Ah, no, perdón. ¿Alguien más le gustaría comentar algo de que hayan puesto en práctica la palabra de Dios? También no sé. yo pienso que la palabra de Dios es como llevar un régimen alimenticio. Bueno, yo que me dedico a las dietas y todo eso, ¿no? Y no es que tengamos una dieta, sino que para mantenernos en practicar, como tú dices, la palabra de Dios, están los sacramentos, ha sido la oración, la palabra de Dios, leerla, meditarla, quizá entenderla, ¿no? Porque pues somos así nuestro entendimiento, pero sí concientizarla. Entonces, porque si no nuestra alma yo imagino cuando se engordaría a lo mejor de cosas vanas, ¿no? De cosas que no le hacen bien a nuestra alma. Así como cuidamos nuestro cuerpo, también hay que cuidar nuestra alma. Hay que cuidarla con esas cosas que son los sacramentos, la oración, el ayuno, las obras de caridad, para que nuestra alma también esté sana y saludable. Y la palabra que estamos viendo ahorita de Jeremías, a mí me llamó mucho la atención un parrafito que dice, yo te pertenezco. Y es muy personal, ¿verdad? Yo te pertenezco. Nosotros pertenecemos a Dios, nosotros pertenecemos a ese Dios que da vida, a ese Dios de misericordia, a ese Dios que nos promete cosas y que no las cumple, porque Él dice, tú nunca estarás solo, yo siempre estoy contigo, siempre nos anima, siempre nos dice, no te preocupes, en los salmos, y siempre en cualquier salmo que busquemos de acción de gracias, de fortaleza, de alabanza, de cantar, de alabar, y esa pertenencia de Dios es lo que a mí me reconforta mucho, porque tengo un dueño que es Dios. Amén. Y su palabra está llena de promesas, ¿verdad? Ahí donde dice, y porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth. ¿Cuántas veces, es lo mismo que estábamos diciendo hace ratito, cuántas veces nos sentimos en sequía, cuántas veces nos sentimos tristes, agobiados, agotados? Pero cuando Jesús, cuando Dios, cuando Yahvé habla en nosotros, a través de su palabra,
nos hace descansar, tenemos un descanso, tenemos esa paz que nadie nos puede dar,